Vale. Adelante. Perfecto, pues buenos días o tardes a todos, depende del país que cada uno esté. Yo estoy esta vez estoy en Miami y por lo tanto para mí son todavía días, bueno, por la mañana más que por la tarde, ¿no? Pero gracias, es un placer para mí poder ofrecer esta segunda sesión y espero que esta sea ya un poquito más práctica y más divertida y que podamos empezar a usar mejor alguna de estas ideas, ¿no? Hoy, según el orden que habíamos pensado con vosotros, vamos a hablar del ser humano, ¿no? En definitiva, siempre nos han dicho los sabios, ¿no?, que es importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y en la manera que nos conozcamos mejor, pues podremos gestionarnos mejor para poder tener más paz interior, que como ya dijimos en la primera sesión y repetiremos en las siguientes, es muy importante para el crecimiento espiritual porque además es la puerta de entrada de las facultades superiores de la consciencia, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que vamos a decir es que vimos en la sesión anterior que el universo es multidimensional, ¿no?, que tiene muchas dimensiones, que una dimensión era de alguna manera un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y puede contener más información, ¿no? Entonces, fijaros que lo que se está postulando ahora es que, igual que el universo es multidimensional, el ser humano también lo es. Y por lo tanto, tenemos 4 cuerpos, no solo uno, ¿no? Fijaros que si lo pensamos bien, lo reconoceremos rápido, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, ¿verdad?, donde nosotros podemos experimentar las sensaciones. Yo cojo con el cuerpo físico este vaso de agua y veo si está frío, caliente, etcétera, ¿no? El cuerpo físico puede captar sensaciones. Luego tenemos un cuerpo emocional, que lo veremos en algunos libros también descrito como cuerpo vital, ¿verdad?, que es un cuerpo ya de otra dimensión, que por eso no lo podemos tocar ni coger, ¿no?, pero es donde experimentamos nuestras emociones, ¿no? Y fijaros que hasta aquí el cuerpo físico y el cuerpo emocional pues lo compartimos con los animales avanzados, ¿no? Por ejemplo, mi perro tiene cuerpo físico, igual que nosotros, y también tiene cuerpo emocional. A partir de ahí, los seres humanos tenemos dos cuerpos más. Tenemos el cuerpo mental, ¿verdad?, que es donde nos es posible el razonamiento abstracto. Ese ya no lo compartimos con los animales, ¿verdad? Y tenemos el cuerpo espiritual, ¿verdad?, que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿no? Y bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en seguir llamándolo de esa manera, ¿no? Fijaros que hasta ahí de alguna manera llega la ciencia, ¿no? Sabemos también, pero esto ya es por los ojos contemplativos, porque lo han dicho siempre los místicos, que además tenemos un quinto cuerpo, los seres humanos, ¿no?, que lo llaman la imago Dei, ¿no?, la imagen de Dios o la esencia de Dios que está en el alma, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de esos cuerpos pues tiene una vibración diferente, está en distintas dimensiones, por lo tanto, ¿verdad? Y como siempre, los cuerpos más altos, digamos el cuerpo mental o el cuerpo espiritual, son más significativos y el cuerpo físico y el cuerpo emocional son más fundamentales o básicos, ¿no? Y es verdad que el cuerpo mental, siendo más significativo, se ancla en el alma, ¿no? Pero, perdón, el cuerpo espiritual, la mente, por ejemplo, que es más significativa, se ancla en el cuerpo físico, en el cerebro, pero la mente evolutivamente tiene más valor, digamos, que el cuerpo físico o el cerebro, como dije, lo compartimos con otros animales, ¿no? Los perros también tienen cerebro, no tan especializado como el nuestro, no tienen el neocórtex tan desarrollado, pero si les abres el cráneo verás que tienen cerebro, ¿no? Sin embargo, la mente abstracta no la pueden experimentar porque el cerebro no está especializado, ¿no? Entonces, lo importante de entender aquí es que cuando hablamos de un ser humano, me gusta mucho el ejemplo que usa Annie Marquier para describirlo, ¿no? Y dice, el ser humano es como un carruaje de caballos, ¿no?, donde por un lado el carruaje en sí es el cuerpo físico, los caballos son las emociones, ¿no?, que son los que empujan, ¿no?, los que dan la energía, ¿no?, al cuerpo físico del carruaje, y el cochero es la mente, ¿verdad? Y claro, es bueno que los caballos sean fogosos y potentes, pero claro, hay que manejarlos y mantenerlos en control, porque si no,
pueden salirse de la carretera y tirar con ello el cochero, el coche y todo, ¿no? Y sin embargo, Annie Marquier dice que el alma es como el amo que va sentado dentro, que es el que conoce el camino, ¿no? El cochero maneja los caballos, pero el amo que va sentado dentro es el que va dando la dirección, ¿no? Y me parece que es un ejemplo bastante bueno para describir lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en lo siguiente. Como todo lo que está hecho en el universo, dijimos en la primera sesión, ¿verdad? Está hecho de energía más información o energía informada, eso mismo pasa con los cuerpos del ser humano, ¿no? Entonces, entender que todos los cuerpos son energía es fácil, ¿no? Aunque sea de más o menos vibración, y por eso solo podemos tocar o ver por los sentidos el cuerpo físico. Pero tenemos que intentar explicar cómo funciona la información en el ser humano, ¿no? Y entonces todos sabemos que tenemos, o sea, que toda la energía tiene que tener su archivo de información, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico, por ejemplo, todos sabemos hace mucho tiempo que tiene su archivo de información y a ese archivo de información lo llamamos información genética, ¿no? Y la información genética es la que hace pues, que uno sea hombre, otro sea mujer, unos seamos altos o bajos, o tengamos más pelo o menos, o lo que sea, ¿no? Todas las características físicas del ser humano dependen fundamentalmente de ese archivo de información que va ligado al cuerpo humano, ¿no? Y por eso digo, le llamamos archivo genético y la ciencia ya lo conoce. También hace tiempo que la ciencia conoce que tenemos un segundo archivo de información que lo llamamos archivo de carácter o personalidad, ¿verdad? Y es la información que va ligada al cuerpo emocional y al cuerpo mental. Por ejemplo, los que tengáis más de un hijo, podéis ver que aunque tengan la misma genética, muchas veces sus personalidades son muy distintas, con lo cual es un archivo de información diferente, ¿verdad?, del archivo genético. Pero claro, como tenemos alma o cuerpo espiritual, ese alma o cuerpo espiritual también tiene que tener su archivo de información, ¿verdad? Porque todo lo que existe en el universo es energía más información y todo está compuesto de eso, ¿no? Claro, los investigadores le llaman a ese archivo de información que va ligado al cuerpo espiritual, por llamarlo de alguna manera y para distinguirlo de los otros dos, lo llaman el archivo de consciencia, ¿ok? Y cuando yo decía en la primera entrevista, que luego vi que había una pregunta que no llegamos a contestar, que esto era una escuela de almas, pues claro, en definitiva, eso significa, ahora lo explicaremos eso más en profundidad y por qué lo decimos, pero eso lo que significa en definitiva es que el alma, ¿verdad?, tiene que ir llenando su archivo de información. Este vaso de agua pues está lleno hasta aquí, ¿verdad? Veremos en la próxima sesión qué son los niveles de consciencia, ¿no? Y según el alma va evolucionando espiritualmente, pues va llenando más su archivo de información de consciencia, ¿no? Y ese es el objetivo de la existencia física en la Tierra, como luego veremos, ¿no? Entonces, lo importante es saber que esos tres archivos no son idénticos, ¿verdad? El archivo genético y el archivo de carácter y personalidad tiene dos características que lo distinguen del archivo de consciencia que va ligado al alma, ¿no? La primera de ellas es que el archivo genético y el archivo de personalidad son corruptibles. Por ejemplo, si yo todas las noches me bebo 5 botellas de whisky, puedo acabar con una cirrosis y me cargo mi archivo genético, ¿no? O, por ejemplo, si durante mucho tiempo yo dejo que aniden en mi cerebro, ¿no?, o en mi pensamiento, pues pensamientos negativos, circulares, etcétera, pues puedo acabar con una depresión y me he estropeado, me he cargado mi archivo de carácter y personalidad, ¿no? Y la segunda característica de esos dos primeros archivos es que se disuelven con la muerte física. Obviamente, cuando morimos, ¿verdad?, pues nuestro cuerpo se descompone y nuestra mente se disuelve, ¿no? Esas son las dos características que distinguen a esos dos archivos del archivo más alto que va ligado al alma, porque el archivo que va ligado al alma no es corruptible, o sea, trae como una garantía de fábrica donde no podemos grabar nada que no sea una comprensión de la verdad. En el archivo de consciencia no grabamos errores, ¿no? Eso se produce en el archivo de carácter y personalidad. Y eso es lo que garantiza que la evolución es siempre ascendente, ¿no?
Y segundo, el archivo de conciencia no se disuelve con la muerte física, porque como todos sabemos, y lo explicaremos más en detalle al final de esta sesión, el alma sigue creciendo espiritualmente después de la muerte física, ¿verdad? Otra cosa es que haya discrepancias de cómo se produce eso. Hablaremos de eso al final de la charla. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo, todas las tradiciones espirituales, tanto occidentales como orientales, han estado siempre de acuerdo, es que después de la muerte física el alma sigue su trayectoria, ¿no? Aunque ya sea de momento sin cuerpo físico, ¿no? Entonces, comprender cómo funcionan esos tres archivos es útil y nos ayudará de alguna manera a gestionarnos mejor, ¿verdad? Entonces, fijaros que los cuatro, o sea, de esos cuatro cuerpos que he dicho que tenemos, dejando al lado la esencia divina por un momento, que sería el quinto, los tres cuerpos inferiores, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, forman lo que siempre hemos llamado el ego, ¿verdad? El ego individual está formado por esos tres cuerpos. Y cada uno de esos cuatro cuerpos son posibles centros operativos, ¿no? Desde los que la persona actúa o opera o comprende, ¿no? Sabemos que en los niveles de conciencia más bajos se opera más desde el instinto y desde la emoción, ¿vale? Cuando un hombre ya va desarrollándose más, se opera más desde la razón, y los que han llegado a la conciencia mística, a la que también hablaremos en futuras sesiones, pues operan más desde el alma, ¿verdad? Y claro, el reto del ser humano es aprender, entrenarse, a operar desde el centro más alto que tengamos, porque para operar desde el instinto y de las emociones, pues ahí están los animales, ¿no? El ser humano debe aspirar a operar más desde la razón e idealmente y siempre que se pueda desde el alma, ¿no? Que es el centro operativo, ¿verdad? Más alto que tenemos. Por lo tanto, todos los problemas que tenemos los seres humanos los tenemos porque operamos desde el ego. El ego es el que tiene limitaciones, ¿verdad? Y como dije antes, el ego es el conjunto de esos tres cuerpos inferiores y tenemos que intentar poco a poco aprender a operar desde el alma para que podamos hacer más eficiente el crecimiento espiritual y vivir con más plenitud, ¿verdad? Por lo tanto, todo proceso de crecimiento espiritual es de alguna manera un proceso de trascendencia del ego, ¿verdad? Y hasta que no tengamos el ego trascendido, no tendremos experiencias de nivel místico, ¿verdad? Porque el ego sirve como de paraguas, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ahora, hoy en día me hace sol, si yo salgo al jardín me va a dar el sol. Y la única manera de que no me dé el sol es que yo me ponga una sombrilla, ¿no? Un paraguas, y entonces bloqueo los rayos del sol, ¿no? El ego del ser humano está bloqueando continuamente, ¿verdad? Pues ese sol, esa gracia, llamémosla como queramos, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Que nos viene siempre desde arriba, porque el ego es el responsable de todos los conflictos emocionales, mentales, físicos que tenemos. Esos conflictos hacen bajar nuestra vibración y al bajar nuestra vibración nos es más difícil conectarnos, ¿verdad?, con la información de mayor nivel vibratorio, ¿no? Hace como de cortacircuito, ¿no? Para aprender a trascender el ego más rápido y mejor, es importante que comprendamos cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Porque si yo comprendo cuáles son las necesidades del ego, pues entonces, según van pasando las cosas, me doy cuenta de por dónde vienen y me es más fácil trascenderlo, ¿no? Entonces, podríamos decir que el ego tiene tres necesidades básicas, ¿verdad? La primera sería la seguridad, digamos, física, emocional, económica, lo que sea, ¿no? La seguridad, el deseo de seguridad que todo ego tiene, ¿no? La segunda necesidad básica del ego es el control de lo externo, ¿verdad? Que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta, ¿verdad? Que mi cuenta bancaria esté llena, que mi pareja no me ponga los cuernos, que mis hijos no los expulsen del colegio, que lo que sea, ¿no? Que no se me estropee el coche. O sea, que todo lo que está fuera de nosotros esté como a nosotros nos gusta, no como Dios quiera para nuestro desarrollo espiritual, sino como a nosotros nos gusta, ¿no? Y la tercera necesidad básica del ego, ¿verdad?, es esa necesidad que todos tenemos de ser queridos,
aceptados, admirados o admitidos por los demás, ¿no? Y esas tres necesidades básicas del ego son las que están todo el día, de alguna manera, causando problemas en nuestra vida, ¿no? Y produciéndonos angustia y estrés, ¿verdad? Y lo que tenemos que ir aprendiendo, porque ya vimos en la primera sesión que tanto en el budismo como en el cristianismo lo que se dice es que para dejar de sufrir hay que cesar el deseo egoico, ¿no? Lo que tenemos que aprender es trascender ese ego para que nosotros ya no nos movamos por las necesidades de nuestro ego, sino por la voluntad de Dios para nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, fijaros que esto es importante comprender, que no se trata, como dicen algunos, de eliminar el ego, ¿no? Porque claro, si elimináramos al ego no moriríamos físicamente, porque para eliminar el ego hay que matar al cuerpo físico, ¿no? Mientras tengamos cuerpo físico vamos a tener instinto, emoción, sentimiento, mentalización, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que pensar en términos de eliminarlo, sino en términos de neutralizarlo o trascenderlo. Es decir, que no sea ya el ego el que rija nuestras vidas. No sé si me explico, ¿no? Pero claro, si no tuviéramos ego, pues no podríamos comunicarnos unos con otros, no podríamos actuar en el mundo de alguna manera, ¿no? Necesitamos ese vehículo, ¿verdad?, para poder actuar en el mundo, aprender a través de nuestra actuación, aprender a través de nuestros errores, y por eso el ego es un maravilloso instrumento, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para poder crecer espiritualmente cuando estamos encarnados, ¿no?, de la manera más eficiente y más rápida. Por lo tanto, no hay que odiarlo, no hay que considerarlo nada negativo, y desde luego no hay que luchar tanto contra él, porque ahí nos dejamos mucha energía y muchos jirones, ¿no? Es más fácil comprender cómo funciona, no dejarnos sorprender por él y poco a poco intentar que no sea lo que rija nuestras vidas, ¿no? Y eso se consigue, en mi opinión, mejor amando al ego hasta que se muera, no hasta que se neutralice, que luchando contra él. Siempre la comprensión espiritual va a producir más fruto que la lucha directa, ¿no? Y nos va a consumir menos energía en el proceso, ¿no? Bien, por lo tanto, vemos que el ser humano tiene ego, ¿verdad? Hemos explicado lo que es el ego, hemos explicado sus necesidades, y eso nos hace comprender más fácilmente por qué el ser humano tiene de alguna manera como tres maneras de recibir información, ¿no?, de comprender la verdad. Una es el instinto, que lo compartimos con los animales, ¿verdad? El instinto no razona, ¿verdad? El instinto está hecho para proteger, transmitir o terminar la vida, ¿no? Y por lo tanto aparece en nosotros de una manera automática, ¿no? O sea, no tiene proceso secuencial. Tú cuando ves un plato de comida delante, te gusta o no te gusta, pero no razonas de por qué te gusta o te deja de gustar, simplemente, pum, recibes el agrado o el desagrado, ¿no? Insisto, el instinto lo compartimos con los animales, tiene su importancia, evidentemente, en nuestras vidas, pero no es lo que debe regirlas, ¿verdad? Porque en el instinto están todos los miedos contra, por ejemplo, la supervivencia y muchas otras cosas, ¿no? Luego, después del instinto, el ser humano tiene la capacidad de razonar, ¿ok? Esa ya no la compartimos con los animales y es más elevada evolutivamente, obviamente, que el instinto. Pero por encima de la razón tenemos la capacidad de intuición o la capacidad intuitiva, ¿no? Y podríamos definir la intuición de dos o tres maneras. Una es la aprehensión, ¿verdad?, directa de la información sin pasar por el proceso secuencial de la razón, ¿ok? Otra manera de definir la intuición es la capacidad de ver esencia, ¿no?, en vez de apariencia, porque la mente racional, por muy buena que sea la mente racional, solo ve apariencia. Y si la mente es muy buena, pues entonces ve apariencia muy sofisticada, ¿no? Pero sigue siendo apariencia. Nuestra capacidad para ver esencia solo lo podemos hacer con la capacidad intuitiva, que se desarrolla cuando desarrollamos precisamente la capacidad contemplativa, ¿no?
Por eso hay que distinguir muy bien entre la intuición y el instinto. Perdón, entre el instinto y la intuición. Porque cuando estamos razonando lo sabemos claro, ¿verdad? Es A lleva B, lleva C, lleva D, además consume energía, nos cansamos, por eso cuando estudiamos cada 2 horas tenemos que levantarnos, descansar un poquito, ¿sabes? Parar la mente y luego volver, ¿no? Pero sin embargo la intuición y el instinto ambos aparecen de forma directa, ¿no? Y una de las dificultades que tienen los seres humanos es aprender a distinguir entre el instinto y la intuición. Porque el problema es que, claro, el instinto hay que pasarlo por la razón, porque si no nos comportaríamos como animales, ¿no? Pero la intuición, si la pasamos por la razón, nos la cargamos, ¿verdad? La estropeamos, ¿eh? Uy, eso he sido yo el experto en estropearla muchísimos años, ¿no? Y yo tuve, no sé, me llevó muchísimo tiempo aprender a distinguir el instinto de la intuición, porque del instinto no me debo fiar de alguna manera, o sea, debo pasarlo por la razón, porque claro, si no, pesaría 1000 kilos, comería todo lo que ponen delante, lo que sea, ¿no? Mientras que la intuición sí me debo fiar de ella, ¿no? Porque es una forma de conocer superior a la razón. Y la dificultad está en distinguirlos, ¿no? Durante muchos años tuve yo esa dificultad porque, claro, como los dos aparecen de forma directa, ¿cómo sé si es un instinto, una intuición o de dónde viene, ¿no? Hasta que un maestro espiritual pues me dio la solución, ¿no? Y me dijo, mira, Gonzalo, cuando aparece un instinto, no aparece nunca con una sensación interna de certeza y de paz. Mientras que si estás recibiendo una intuición, si estás usando la intuición, esa intuición siempre viene aparejada, ¿verdad?, de una sensación interna de certeza y de paz. Con lo cual, la manera de distinguir el instinto y la intuición es precisamente por la certeza y la paz que te deja en tu sensación interna. No sé si me explico, ¿no? Y una vez que me dieron esa explicación y me entrené un poquito, pues la verdad es que luego me fue mucho más fácil, ¿no?, poder confiar en mi intuición y poder desarrollarla, ¿no? Y claro, la intuición siempre es más rápida, es menos, requiere menos esfuerzo y menos consumo de energía que la razón, ¿verdad?, para conocer algo, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que tenemos esas 3 formas, ¿no?, de poder captar la realidad, lo importante aquí es que comprendamos que la intuición es superior a la razón, mientras que el instinto es inferior. Por eso decimos que el instinto es prerracional y la intuición es transracional, ¿no? Bien, otra cosa que nos va a ayudar a gestionarnos mejor es comprender de una manera más profunda la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Esto es importante porque el ser humano sufre cuando tenemos emociones negativas o sentimientos negativos y por lo tanto para poder sanarlos, ¿verdad?, tenemos que saber mejor qué diferencia hay entre uno y lo otro. Esto es una cosa que sorprendentemente, incluso cuando hablas con psicólogos y psiquiatras especializados, pues no lo tienen muy claro, ¿no? Y a veces se usa la palabra emoción y sentimiento como si fuera lo mismo o indistinto, y no es así, ¿no? Vamos a ver, las emociones y los sentimientos se distinguen fundamentalmente por su origen, ¿eh? Por su origen. Las emociones se originan en el cuerpo instintivo y por eso las compartimos con los animales, ¿verdad? Mientras que el sentimiento se origina en el cuerpo mental, en el campo mental, y por eso se llaman sentimentales, ¿ok? Por lo tanto, mi perro tiene emociones, pero no tiene sentimientos. Lo que nos parece que son sentimientos en el perro realmente son emociones, ¿no? Porque los animales avanzados sí tienen capacidad emocional, pero no tienen capacidad sentimental porque no tienen mente abstracta, ¿ok? Entonces, para poder tener sentimientos tenemos que poder razonar. ¿Por qué es esto importante? Porque porque no se pueden sanar de la misma manera. Cuando estamos teniendo emociones negativas tenemos que hacer una cosa y cuando estamos teniendo sentimientos negativos es mejor hacer otra, ¿vale? Entonces, cuando estamos teniendo emociones, con las emociones fundamentalmente negativas se pueden hacer solo 3 cosas, fundamentalmente. Una es reprimirlas, pero todos hemos aprendido ya que cuando reprimimos las emociones negativas se somatizan, ¿no? Nos producen efectos en el cuerpo negativos, ¿no?
Entonces se puso de moda en psicología y en psiquiatría, bueno, pues si no es bueno reprimirlas, vamos a expresarlas. Pero claro, si expresamos las emociones negativas, nos cargamos las relaciones humanas, ¿no? Salvo que las expresemos contra una pared nada más, ¿no? Por lo tanto, lo que se está aconsejando ahora cuando se tienen emociones negativas es que simplemente que aprendamos a observarlas y soltarlas. Si nosotros nos ponemos de testigo de nuestras emociones negativas y decimos, ay, Gonzalo, ya estás teniendo una emoción negativa como siempre, ¿no? Y te ríes un poco, eso se desaparece con bastante rapidez, ¿verdad? Por eso es mejor no luchar directamente contra ellas, sino observarlas como testigo y dejarlas marchar, que se llama soltarlas o canalizarlas. Pero claro, cuando estamos teniendo un sentimiento negativo, no podemos sanarlo de esa misma manera. Para sanar un sentimiento negativo, tenemos que aprender a pensar diferente sobre la persona o los eventos o lo que sea que los cause, ¿verdad? Y si pensamos diferente sobre la situación, cambiará el sentimiento, ¿verdad? Entonces, claro, la comprensión espiritual es la que nos permite pensar diferente sobre eventos y situaciones para que el sentimiento negativo sea fácilmente transmutable, ¿no? De eso pondremos unos ejemplos si queréis después, ¿no? O si hay alguna pregunta al respecto. Bien. Vamos a ver. Lo importante es que cuando hay crecimiento espiritual, o para que haya crecimiento espiritual, nosotros tenemos que aprender a aquietar nuestros cuerpos inferiores. ¿Ok? Un místico es una persona que tiene la emoción, el sentimiento muy aquietado. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque si no, esos cuerpos inferiores nos dan la lata. Además, si la emoción y el instinto no está aquietado, ¿no? Eso nos va a crear bastantes problemas y nos va a quitar paz, ¿ok? Y va a hacer que operemos más desde esos centros, ¿no? Mientras que si esos centros están más aquietados, vamos a tener más facilidad para operar desde la mente, ¿no? O desde el alma, ¿no? Que son centros operativos superiores, ¿verdad? Además, si el cuerpo instintivo o el cuerpo emocional no está aquietado, todos sabemos que experimentamos emociones que son polares, tienen polaridad, a veces son negativas, a veces son positivas, dependiendo de las circunstancias externas, no de nosotros, ¿no? Ahora, si nosotros aquietamos esos cuerpos, entonces las emociones y los sentimientos ya no son automáticos, ¿verdad? Sino que son voluntarios. Y entonces, al aprender a estar en paz ante toda situación externa, podemos elegir qué emoción o qué sentimiento vamos a usar en cada situación según lo que sea más conveniente con la situación o con el evento, ¿no? Y por lo tanto, no perderemos paz. Claro, el que los sentimientos y las emociones sean siempre voluntarios y no automáticos, pues nos va a garantizar que siempre serán positivos, porque nadie voluntariamente va a elegir una emoción o un sentimiento negativo porque no te producen buena sensación interior. Sufrimos las emociones y los sentimientos negativos precisamente cuando son automáticos, ¿no? Y responden o reaccionan a circunstancias externas, ¿no? O sea, también tenemos que comprender, para comprender al ser humano, que hay que distinguir entre cerebro, mente y conciencia, ¿no? Que a veces en esto las personas también se confunden, ¿no? Vamos a ver, el cerebro es un órgano físico, está en la tercera dimensión y funciona a modo de transistor de radio, ¿verdad? Esto es importante comprender. O sea, los programas de radio, yo tengo un transistor de radio en casa, lo enciendo y capto ondas de radio. No produzco los programas de radio dentro del transistor. Además, si en el transistor cambio la ruedecilla, pues puedo empezar a recibir una frecuencia u otra, ¿no? Según yo vaya cambiando la frecuencia del aparato, ¿no? Ahora, los programas de radio no están producidos por el transistor de radio, sino que son ondas, ¿no? Que vienen por el aire y el transistor las capta. Pues el cerebro es lo más básico de esas tres cosas, ¿no? La mente, ¿verdad? No puede ser experimentada por el cerebro, pero no puede ser reducida al cerebro, ¿verdad? Pensemos en la mente como los posibles programas de radio posibles, ¿no? Y nuestro cerebro captará unos o captará otros, depende de la frecuencia, de la energía que yo le ponga al transistor, para que capte unas, por eso ponemos FM 94,3, FM 103,
Eso no son nada más que distintas frecuencias vibratorias que traen una información, ¿no? Entonces, nuestro cerebro puede captar información de más alto nivel o menos nivel, depende fundamentalmente de nuestro nivel de conciencia y nuestro desarrollo espiritual. Es verdad que hay transistores mejores que otros, transistores que son más potentes, menos potentes, pueden recibir onda corta y onda larga, otros transistores son más simples, pero en definitiva son transistores, ¿verdad? Y captan mente, pero no lo producen, ¿vale? Lo que hay que tener claro también es que la conciencia es superior a la mente, o sea, la conciencia no es un subproducto de la mente o del pensamiento, sino que es un olón de mayor profundidad. Es decir, tanto el cerebro como las emociones, como los sentimientos y como la mente son posibilidades dentro del campo de la conciencia, ¿no? Y por lo tanto, esa distinción jerárquica hay que tenerla clara, ¿verdad? La mente es una de las profundidades posibles de la conciencia, las emociones una profundidad posible de la conciencia, el instinto es una profundidad posible de la conciencia, pero la conciencia engloba a todas ellas y las incluye a todas, ¿no? Y las trasciende a todas. Okay. Entonces, es importante también saber que el cerebro ser humano tiene 3 capas, ¿verdad? Y que la primera capa es el cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es la que compartimos con los cocodrilos y la que nos permite la huida, la defensa, lo que sea. Hay que comprender que el funcionamiento de esa capa es mucho más rápido que las otras dos y que por lo tanto, claro, cuando nos persigue un león, por ejemplo, no nos vamos a parar a pensar en filosofía. Salimos corriendo, nos subimos a un árbol o lo que podamos, ¿no? La segunda capa del cerebro, que se llama el mesencéfalo, es donde se ancla el cuerpo emocional o el cuerpo vital, y la tercera capa, el neocórtex, es donde podemos pensar abstractamente, jugar al ajedrez, en fin, cosas que los animales no pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, como veremos en los niveles de conciencia, en los niveles de conciencia más bajos, usan más las 2 partes del cerebro que compartimos más con los animales, ¿no? El cerebro reptiliano y el cerebro el mesencéfalo, ¿no? Y los niveles de conciencia más altos usan más el neocórtex, ¿verdad? Y la mente superior que esas otras mentes, digamos, más inferiores, por así decirlo, ¿no? Y por eso son capaces de no reaccionar automáticamente ante los estímulos externos, sino que de alguna manera tienen ellos la capacidad de elección de cómo reaccionar. Mientras que cuando estamos usando esas capas del cerebro más primitivas, no hay elección de cómo reaccionar. O sea, sentimos la amenaza de un león y salimos corriendo, no sé si me explico, ¿no? Antes de pensar en nada más, ¿no? Y eso hay que comprenderlo, por eso hay que desarrollar el neocórtex, porque el cerebro reptiliano es mucho más rápido y si el neocórtex no está bien desarrollado, no podemos contrarrestarlo, ¿no? Por eso hay que comprender la dificultad que tienen algunas personas pues de actuar, digamos, racionalmente, ¿no? Porque se apodera de ellos la emoción y el instinto y bloquea, ¿no? La capacidad de razonar, ¿no? Y eso, pues, bueno, hay que conocerlo y hay que saberlo, ¿no? Otra cosa importante, cuando hablamos entonces del ser humano, es que tenemos que distinguir nuestra capacidad de amar de nuestra capacidad de tener cariño egoico, ¿no? Esto es muy importante para nuestra paz y lo explico de esta manera. Cuando yo era un hombre joven, yo escuchaba el Evangelio y me decían, ama al enemigo, ama al prójimo como a ti mismo. Y yo pensaba, pero yo no puedo amar al enemigo como amo a mis hijos, eso es imposible. Entonces me rendía, ¿no? No intentaba conseguirlo, ¿no? Claro, yo nunca comprendí que hay una diferencia muy importante entre el amor y el cariño y el Evangelio no me estaba invitando a tener cariño por el enemigo, ¿no? Lo que me estaba invitando era a tener amor por el enemigo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre el cariño y el amor? Esto es muy importante para nuestra paz comprenderlo, ¿no? Vamos a ver, el cariño es un sentimiento, ¿vale? Y por lo tanto, como todo sentimiento, es variable, ¿verdad? Segundo, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse, no es abstracto, ¿no? Por eso digo siempre quiero mucho a mis hijos, mi equipo de fútbol, ¿no? Mi país, mi lo que sea, ¿no? Pero siempre la palabra mi delante, ¿no? Y sobre todo, otra cosa importante del cariño es que el cariño depende del comportamiento del otro, no es nunca incondicional, ¿no?
Por ejemplo, yo quiero mucho a mi pareja hasta que me sea infiel con 5, y entonces a lo mejor la quiero un poco menos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el cariño es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, o sea, nosotros nunca vamos a poder experimentar el amor universal como un sentimiento, no os frustréis por eso, ¿no? Es una comprensión espiritual, ¿no? Te das cuenta que el otro es tu hermano, porque a nivel de alma tiene el mismo padre y que todos estamos en un camino, ¿no?, de crecimiento espiritual donde además unos nos necesitamos a otros para crecer, ¿no? Entonces el cariño no está hecho para amar al enemigo, de la misma manera que la nariz no está hecha para escuchar, ¿verdad? La nariz está hecha para oler. Entonces, al enemigo solo se puede amar desde el amor, ¿vale? Y no os frustréis porque no seáis capaz de tener cariño por lo que no es agradable, no sé si me explico, ¿no? O agradable para el ego, ¿no? Fijaros que en español tenemos 2 palabras para hablar del amor y el cariño, que es amor y cariño. Pero los griegos usaban 4 palabras, ¿no?, para hablar de esto. Una era estorges, ¿verdad?, que era el cariño que se tiene pues, por el grupo familiar, por la gente próxima y tal. Otra era eros, que se refería al cariño, al amor pasional, ¿verdad?, erótico, etc. Otra era filia, que es el cariño que sentimos por lo que se portan bien con nosotros, ¿no?, digamos el de reciprocidad. Pero finalmente había una 4ª palabra que era ágape y que significaba amor incondicional, ¿verdad? Fijaros que los 3 de los evangelios están escritos en griego y la única palabra que aparece era ágape, ¿verdad? Filia aparece un par de veces, pero es para explicar una parábola, ¿no? Pero la enseñanza de Jesús era el ágape. Y ese ágape no es un cariño sentimental, sino que es una comprensión espiritual de amor. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vayamos situándonos más en el amor, ¿verdad?, en vez de tanto en el cariño egoico, pues haremos más eficiente nuestro crecimiento espiritual y nos será por primera vez posible, por ejemplo, amar al enemigo, ¿no? Pero no intentemos tener cariño por el enemigo porque eso va a ser imposible y nos va a frustrar, ¿ok? Bien, otra cosa que tenemos que reconocer es que como tenemos 4 cuerpos, tenemos que preguntarnos cuál es la capacidad del alma, ¿verdad? Porque los cuerpos tienen que servir para algo. Hemos visto para qué sirve el instinto, hemos visto para qué sirve la emoción o la mente, ¿no? La mente sirve para jugar al ajedrez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el alma? O sea, ¿qué capacidad tiene el alma que no tengan esos 3 cuerpos, ¿no? En mi opinión, como no hemos tenido tan claro hasta hace poco esa multidimensionalidad del ser humano, hemos cometido el error de que las facultades o las posibilidades que están en el alma se las hemos dado todas a la mente, ¿ok? Y entonces no hemos comprendido que el alma también tiene unas capacidades que la mente no tiene, igual que la mente tiene unas capacidades pues, que el cuerpo físico no tiene, ¿no? Y así sucesivamente. Yo, después de mucho pensar sobre esto, os propongo, y esto es solo una propuesta, porque esto hay que investigarlo todavía mucho más, estamos en pañales en eso y estamos empezando a mirar, ¿no? Pero yo os propongo que hay 3 capacidades del alma que no son de la mente como pensábamos, ¿no? Una es la libertad interna. La libertad está en el alma, no en la mente. O sea, la mente es como un ordenador. En un ordenador, el ordenador no es libre, el ordenador procesa muy rápido y tal, pero no es libre el usuario. El usuario del ordenador es el que puede cambiar programa o darle una tecla o a otra. El ordenador simplemente ejecuta, ¿verdad?, las instrucciones y las lleva para adelante, pero no las elige, ¿no? Por eso creo que la libertad es un asunto del alma y no de la mente. Otra cosa que es un asunto del alma y no de la mente es la intención, ¿verdad? Por eso los niveles de conciencia más altos se distinguen de los más bajos por la puridad de intención. Y eso está en el alma, no en la mente. El mismo ejemplo que un ordenador. Un ordenador no tiene intención, la intención la tenemos nosotros. Cuando lo encendemos, cuando lo apagamos, ¿para qué lo usamos? No sé si me explico, ¿no? Y por último, creo que el alma tiene una capacidad de ver esencia, cosa que la mente, como dije antes, solo ve apariencia, ¿no? Por eso la capacidad contemplativa no está en la mente, sino en el alma. Y solo se desarrolla
cuando sabemos neutralizar la mente, como todos sabéis, los que estáis en este camino, ¿no? Parar la mente para que podamos intuir, ¿no? Con más facilidad y no haya cortacircuitos, ¿no? Por eso podemos decir que la individualidad está en el alma, pero la personalidad está en el ego, ¿no? Y también tenemos que comprender que el ser humano no es un ser físico, ¿no? Que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino un ser espiritual que está teniendo una experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta es la diferencia fundamental entre Aristóteles y Platón, y ahora la ciencia le está dando más, y los místicos siempre le han dado más la razón a Platón, y la ciencia ahora también. Por eso podemos decir que el ser humano es un espíritu encarnado en el tiempo con una intención de aprendizaje. No es un ser físico que está teniendo una experiencia de trascendencia. Nuestra casa no es esta. Nuestra casa está ahí arriba y venimos aquí al colegio, ¿no? Eso es lo que hay que comprender. Por lo tanto, esta no es nuestra casa, este es nuestro colegio. Fijaros que esto se está comprendiendo ya en todas las tradiciones, y hace poco leí un escrito de Benedicto XVI donde decía por primera vez: estoy preparándome para volver a casa. No dijo para morir, no dijo para ir al cielo, dijo para volver a casa. ¿Ok? Y esto es importante que lo comprendamos. No estamos en nuestra casa, estamos en un colegio haciendo un curso de aprendizaje. ¿Ven? Por lo tanto, podemos ver al ser humano como un alma en evolución. El otro día había una pregunta en la charla, creo, decía: ¿por qué afirmas tú, Gonzalo, que el ser humano es un alma en evolución? Digo, mira, pues por dos razones fundamentales. Porque lo han dicho siempre los místicos, y dos, porque ahora la ciencia lo hace comprender bastante fácil, ¿no? Porque el cuerpo espiritual es el más significativo, es el que nos va a durar eternamente, y no tiene mucho sentido que nos identifiquemos con lo que nosotros hay solo de provisional, ¿no? Aunque nos engañen los sentidos en darle a eso realidad, y al alma no, porque no la vemos o la tocamos, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que los místicos han dicho siempre eso? Mira, si me permitís, os voy a citar una cita que tengo en mi libro de Espiritualizarse, de San Basilio de Cesarea, que es un padre de la Iglesia, ¿no? Como sabéis, hay creo que 15 padres de la Iglesia, ¿no? Nombrados padres de la Iglesia: San Alfonso Ligorio, San Basilio, San Agustín, Santo Tomás y alguno más, ¿no? Bueno, pues San Basilio dice textualmente, perdonad que lo voy a leer, como siempre, para no equivocarme, ¿no? Dice: descubrirás finalmente que el mundo es realmente la escuela donde las almas racionales se educan. ¿Okay? Cita de San Basilio, concretamente la podéis encontrar en el Hexaemerón, homilía 1.6. ¿Okay? Esto es la tradición cristiana. En la tradición oriental se afirma lo mismo, ¿no? Por lo tanto, si comprendemos que esto es una escuela de almas, pues claro, nuestra perspectiva cambia, ¿no? Y a veces, entonces, lo que nos apetece es que, bueno, que nos manden cosas más difíciles, pues para acabar el curso más rápido. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años me aburría del colegio. Mi colegio era un colegio solo de chicos. Yo quería ir a la universidad porque había chicas y chicos y era más libre todo y tal. Y adelanté un curso en verano. Mis amigos se fueron a la playa, ¿no? Pero yo adelanté un curso porque quería acabar cuanto antes y ya irme a lo mejor, ¿no? Pues con esto del alma nos pasa lo mismo. Cuando veamos cosas que no son agradables para nuestro ego y nos quiten un poquito la paz, esto nos demuestra que las necesitamos para crecer, porque si no, no nos quitarían la paz. Y por lo tanto, en vez de rechazarlas, las podemos agradecer. Y entonces hacemos nuestro crecimiento mucho más rápido, ¿no? Fijaros que el otro día Pablo hizo una introducción, como siempre, extraordinaria, ¿no? a estas sesiones, ¿no? Y dijo: hombre, he hablado mucho de estos temas ya con Gonzalo, y para mí eso evidentemente ha sido un privilegio, ¿no? Poder hablar con Pablo en profundidad de estas cosas. Y me dice: estamos de acuerdo en casi todo, pero no en todo. Y digo: sí. Pues mira, en esto que os voy a decir ahora, creo que es uno de los puntos donde a lo mejor no estamos tan de acuerdo. Fijaros que me pasó lo mismo con Rafael Domingo, ¿no? Rafael Domingo Oslé es el coautor de este libro Espiritualizarse. Él es un académico, ¿no? De primerísimo nivel. Ha sido contratado por la Universidad de Emory, Estados Unidos. Él es un experto en el mundo del derecho y en el mundo de la teología, y ahora mismo pues, es el profesor de
de la Universidad de Emory en el departamento de Derecho y Religión, ¿no? Él es un hombre profundamente católico, un gran conocedor de la teología católica y católico practicante, ¿no? Y esta menor importancia que yo le doy al cuerpo, sé que le ha chocado a Rafa y le ha chocado a Pablo, ¿no? Bien, porque es verdad que la doctrina católica en la actualidad le da más importancia al cuerpo de lo que yo le doy, ¿no? Estamos todos de acuerdo, y lo decimos lo digo en el prólogo, y también Pablo está de acuerdo conmigo, que el alma es más importante que el cuerpo. Lo que pasa es que yo al cuerpo le doy mucha menos importancia que le da Pablo o que le da Rafa Domingo, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, simplemente es una opinión que tampoco es tan distinta porque ambos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que el alma después de la muerte física sigue su crecimiento espiritual o su purificación o como la queramos llamar, ¿no? Lo que pasa es que yo he visto que si le damos menos importancia al cuerpo, vamos a tener más paz interior, porque digamos, todos los avatares, ¿verdad?, que le pasa al ser humano, les pasa en el cuerpo, no en el alma. O sea, el alma no va a tener un cáncer, el alma no va a morir en un accidente de tráfico, no sé si me explico, ¿no? Entonces, en la medida en que nos identificamos más con el alma y menos con el cuerpo, facilitamos nuestra paz interior. Creo que además eso está más en consonancia, ¿verdad?, con la ciencia moderna que explicamos ayer, por el tema multidimensional. El cuerpo es más fundamental, pero es menos significativo. El alma vive eternamente sin cuerpo, no sé si me explico, ¿no?, después de la muerte física. O sea que en ese sentido es mejor, pero vamos, comprendo que ellos pueden tener razón y yo no, ¿eh? O sea que, y sé que la doctrina católica considera al ser humano una persona que es una unión entre alma y cuerpo. Pero incluso San Agustín, si lo leéis a fondo, él explica que su opinión, claro, es que el alma preexiste al cuerpo, ¿no? Y cuando veamos los niveles de conciencia veremos que todas las personas al momento del nacimiento tienen, igual que tienen IQs, o sea, coeficiente intelectual diferente, tienen también distinto nivel espiritual o nivel de conciencia en el alma en el nacimiento. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene eso, no? Si el alma se crea al mismo momento que el cuerpo, ¿no?, pues claro, vendrían todas con la misma información y eso está comprobado que no es así. Entonces tendríamos que explicar qué recorrido previo, ¿no?, ha podido tener el alma para que ya desde el momento del nacimiento, de alguna manera, las personas tengan distinto nivel de conciencia, ¿no? Entonces, este es un tema que dejo abierto y que cada persona obviamente puede pensar como quiera al respecto. Pero bueno, tenemos que decidir qué importancia o no le vamos a dar al cuerpo físico, ¿no?, en nuestro pensamiento o en nuestra identificación. Entonces, claro, cuando cambiamos de contexto, ¿no?, pues algunos problemas del contexto anterior, como dijimos en la primera charla, pues se van resolviendo por sí solos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Fijaros que durante muchos años hemos tenido un conflicto entre creación y evolución, ¿verdad? O eres darwinista o eres creacionista, ¿cuál de los dos tiene razón? Las personas, unos están a favor de uno, a favor de otro. Por ejemplo, si subimos de contexto, nos damos cuenta que ambos tienen parte de razón y ambos tienen parte de error. La solución al conflicto, por ejemplo, ¿no?, de la creación y de la evolución, es pensar que la solución está en un término que se llama emergencia o creación continuada, ¿verdad? Entonces, sí, la creación continuada aparentemente parece una evolución, pero no es una evolución desde abajo arriba, sino de arriba abajo, ¿no? La conciencia va creando distintas formas según es conveniente y eso a nosotros nos parece que es evolución, pero no es evolución, es emergencia o creación continuada, ¿no? Pues con esto es lo mismo. Tú tienes que, el contexto mental, ¿verdad? Tenemos que elegirlo, entre otras cosas, por los frutos que dé. En el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús por unos profetas o por otros, o por unas ideas o por otras, Jesús siempre contestó, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, una vez más, yo cuando tengo duda, ¿no?, entre una cosa y otra,
pues como os dije en la primera sesión, intento acudir a los tres ojos del conocimiento para ver qué han dicho los tres sobre el tema, pero otra cosa que también utilizo es un poco la sensación interna de fruto, ¿no? Y digo, bueno, si le doy menos importancia al cuerpo físico, gano paz. Eso es evidente, o sea, es un fruto evidente, ¿no? Entonces, insisto, sin querer, sí quiero apuntar, ¿verdad?, que yo le doy menos importancia al cuerpo físico y Rafael Domingo, el coautor del libro conmigo, ¿no?, y Pablo Dors le dan un poco más y seguramente ellos tengan razón y yo no, pero por eso quería apuntarlo, porque creo que es uno de los pocos puntos donde a veces no hemos tenido el mismo punto de vista, ¿no? En todo lo demás o en casi todo lo demás, gracias a Dios sí, lo cual a mí me da mucha tranquilidad, ¿no?, de que eso sea así también, ¿no? Entonces, fijaros además que todos los místicos han tenido cierta prisa en abandonar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, ¿verdad? Una vez que ya ves, ¿no?, y comprendes la otra realidad espiritual, dices, ¿qué hago metido en un traje de buzo, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años mis hijos quisieron aprender a bucear aquí en Miami y vino un señor con unas bombonas y con un traje de buzo, ¿no? Entonces yo puse el traje de buzo para meterme en el agua, pero en cuanto salí del agua me quise quitar ese traje de buzo en cuanto pude, ¿no? Porque claro, me limitaba la percepción, no veía por los lados, en fin, ¿no? Era mucho mejor estar al aire libre sin el traje de buzo, ¿no? Y yo creo que en el alma pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando se desprende del cuerpo físico, pues aumenta sus capacidades perceptivas, ¿no? Que el cuerpo físico las limita de alguna manera, ¿no?, para que podamos tener las experiencias que estamos teniendo. Entonces, este es un apunte que simplemente quería, ¿verdad?, dejar ahí para que cada uno pues pueda resolver este tema como le parezca mejor, ¿no? Pero en todo caso, tanto si creemos que el cuerpo físico tiene poca importancia o ninguna, como en mi caso, ¿no?, o que tiene más importancia, como puede ser el caso de Pablo y de Rafael Domingo, lo que sí tenemos que comprender es que en todo caso el alma es más importante, ¿no? Con lo cual le demos la importancia que le demos al cuerpo, por favor, situémonos en el alma, ¿no? Y termino con esto, ¿no?, para que pueda haber preguntas, pero fijaros que eso queda claro en el Evangelio, la primacía del alma sobre el cuerpo en tantas enseñanzas de Jesús, ¿no? Por ejemplo, si te escandaliza tu mano, arráncatela, más vale perder la mano que estropear el alma, ¿no? O por ejemplo, no os preocupéis, San Mateo, no os preocupéis de los que maten el cuerpo, no pueden matar el alma, ¿no? O otra, ¿no? Y vendrán guerras y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarias, ¿verdad? ¿Necesarias para qué? Para el desarrollo del alma, aunque muera el cuerpo, ¿no? El hecho de que Dios disponga de alguna manera, ¿no?, de los cuerpos con tanta facilidad y mueren en terremotos, en accidentes de tráfico, con enfermedades, con guerras, etcétera, pues me indica a mí que lo que busca, digamos, Dios, ¿no?, es el crecimiento del alma, ¿no?, y que si para eso tiene que sacrificar un cuerpo, pues no hay mucho problema en ello, ¿no? Entonces, esto nos resuelve, por último, quizá esta famosa pregunta de la teología que tan difícil era de resolver, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿no? Me acuerdo que una niña de 10 años le preguntó eso al Papa en un vídeo y el Papa le contestó, bueno, hija, esto es una cosa que la teología sigue trabajando y tal, ¿no? Claro, vistas las cosas desde la multidimensionalidad, como nosotros hemos explicado hoy, pues claro, nos damos cuenta que esa pregunta no tiene respuesta fácil porque la pregunta está mal formulada, ¿no? Es que no le pasa nunca nada malo a gente buena, ¿no? Sí por gente entendemos almas, ¿verdad? ¿Me explico? Le pasan a los cuerpos, pero a las almas no. Y por lo tanto, para un alma tener un cáncer no necesariamente es nada malo. Tengo muchos amigos míos que después de tener una enfermedad importante, pues han tenido una transformación espiritual, ¿no? Con lo cual, pues se puede convertir en bueno y no en malo. Depende del punto de vista que estemos usando. Lo que nos pasa es malo para el cuerpo, pero es también malo para el alma. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y muchas veces descubriremos de que no es así, ¿verdad? Y por lo tanto,
bueno, tenemos que tener claro que le demos más o menos importancia al cuerpo, el alma es prioritaria y que tenemos que aprender a operar desde ese centro operativo y comprender que todo lo que nos sucede va dirigido a la evolución de nuestra alma, aunque ponga en peligro al cuerpo, ¿vale? Entonces, con esto termino la presentación, que ya han pasado 40 o 50 minutos, y si os parece, dejamos tiempo para las preguntas que tengáis. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esta preciosa charla sobre el alma. Hay muchas preguntas, así que seleccionaremos algunas. Hay una muy bonita que dice, Gonzalo, cuando volvemos a casa tras la muerte física, ¿podría quedar algún vestigio del archivo de personalidad aún habiendo trascendido el ego? En mi opinión, vamos a ver, en mi opinión ocurre esto. Sabemos que vivimos en un campo de conciencia que lo llamábamos los campos akáshicos en la primera sesión, o los campos As, o los campos 0 con Z, donde todo queda grabado. Es decir, es verdad que el ego se disuelve, ¿verdad? El archivo de personalidad se disuelve, pero no antes de grabarlo en esos campos, ¿ok? Luego lo que queda de ello es una grabación, por así decirlo, ¿no? No queda el cuerpo en sí mismo, ¿no? Pero queda una grabación de todo lo que ese cuerpo ha experimentado, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que el cuerpo en sí mismo no perdura después de la muerte, ¿verdad? El alma ya no necesita mente, ¿verdad? O instinto para seguir percibiendo, creciendo y purificándose, pero sí se graban en esos registros akáshicos o en ese campo de conciencia todas las experiencias o todos los eventos o todo lo que sea que esa personalidad ha experimentado mientras ha estado activa, ¿ok? Aunque esa personalidad ya no acompaña el alma después, pero sí quedan grabadas sus experiencias. Eso es como contestaría la pregunta. Hay mucho interés por el alma entre los asistentes, entre los participantes. Preguntan si el alma es individual. Sí. También preguntan si puedes aclarar la diferencia entre alma y espíritu, por ejemplo. Voy a intentarlo, porque vamos a ver. Es que esto a veces es una cuestión de semántica más que otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir cuando pronunciamos la palabra, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el alma es espíritu individualizado, ¿vale? O sea, creo que los hijos de Dios son las almas, no los cuerpos. Y creo que lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios es el alma y no el cuerpo, puesto que Dios no tiene cuerpo físico, ¿no? Otra cosa distinta es que Jesús se haya encarnado, pero Dios no tiene cuerpo físico, ¿no? Entonces, creo que el espíritu es un espíritu, es el mundo espiritual, es el espíritu que es unificado como la consciencia, ¿no? Y creo que el alma es un espíritu individualizado. Digo que es espíritu porque no es material como el cerebro, ¿no? Y es individualizado porque cada alma tiene sus experiencias y es hijo de Dios, ¿no? Y lo que el alma va aprendiendo a hacer con el tiempo y el crecimiento espiritual es ir uniéndose con Dios, ¿no? Pero claro, mi alma es distinta que el alma del vecino y tiene un distinto nivel de conciencia y tiene como veremos en otras charlas, hasta un destino distinto, ¿no? Hay almas que tienen que pasar por unas experiencias y otras almas tienen que pasar por otras. Por eso yo decía que la individualidad está en el alma, ¿verdad? Y por lo tanto es individual el alma. Para mí, en mi concepción semántica de las cosas, el espíritu es unificado, como es unificada la consciencia, ¿verdad? Otra cosa es que cada uno de nosotros participemos de más o mayor o menor profundidad de la consciencia, pero la consciencia es un campo unificado. Fíjate que yo, desde el punto de vista de la física, yo podría definir el alma como un paquete de energía con información individualizado. Pero el alma tiene que tener un continente, porque si no, no sería individualizado, ¿no? Igual que el cuerpo tiene un continente de alguna manera, ¿no?
Aunque luego en la realidad eso no es tan claro, pero vamos, para nuestros sentidos es claro, ¿no? Y creo para mí, ¿no? Mi manera de comprenderlo es que el espíritu es uno y el alma son espíritus individualizados. Aquí hay otra pregunta muy hermosa que dice, ¿cómo explicar la acción de Dios en la interioridad del ser humano? Buah, es que explicar a Dios y sus acciones es un poco, yo no sé, es un poco imposible para nosotros, ¿no? Lo que sí sabemos, ¿verdad? Porque además nos lo dice el Evangelio, es que el sol siempre está brillando para los justos y para los injustos. O sea, siempre hay una acción de Dios hacia nosotros. También nos dice el Evangelio, tú da un paso hacia mí que daré 100 hacia ti, ¿no? Es más, sin la gracia de Dios no podríamos, vamos, ni existiríamos, ni podríamos hacer nada y tampoco creceríamos espiritualmente. Por lo tanto, sí que hay una acción continuada, ¿no? De Dios en nosotros. Y yo creo que el trabajo del ser humano, el más importante es quitar obstáculos para que esa acción se pueda dar, ¿verdad? Y los obstáculos están en el ego, ¿verdad? Entonces, cuando trascendemos el ego, esa acción de Dios puede actuar mucho mejor en nosotros que si no trascendemos el ego porque la estamos bloqueando. ¿Cómo se produce? Hombre, yo me puedo imaginar, ¿no? Que, bueno, que es la atracción, ¿verdad? Que las energías de más lenta vibración, como hemos dicho siempre, tienen sobre los de más lenta vibración. Pero supongo que comprender en profundidad el mecanismo, ¿no? Cómo eso se produce o cómo eso se da, pues todavía estemos un poco lejos de ello, ¿no? Pero vamos, yo no tengo la más mínima duda de que sí se produce, ¿no? Y además es algo que ya no es un tema para mí teórico, sino que yo tengo experiencia personal de ello, ¿no? Entonces, como lo he experimentado, pues no lo puedo dudar. Pero cómo se produce, pues como afecten las energías y la información de más alta vibración sobre las más bajas, ¿no? Igual que se produce un trasvase de temperatura en las moléculas del agua, si está agua fría yo le hago agua caliente encima, ¿no? Pero ya nos dirá la ciencia poco a poco mejor cuando vayamos sabiendo más de qué forma se produce eso, ¿no? Tal vez es un misterio eso. Sí, Sí, todavía es un poco misterio, pero bueno, es importante comprender que sí se produce, ¿no? Y es importante comprender, claro, y es importante comprender que lo facilitamos trascendiendo el ego. Con esas dos cosas creo que para nosotros ya nos basta, no sé si me explico, ¿no? Y supongo que en un momento posterior de nuestro desarrollo, o bien aquí tecnológico, o bien allí de conciencia, pues podremos comprender mejor cómo eso se hace, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay aquí otra que pregunta que ¿cómo se explica que sabiendo que vamos a morir, nuestra cabeza se olvide de eso y nos preocupemos por nimiedades cotidianas? Bueno, eso es el ego. Es decir, al ego le encanta preocuparse de nimiedades, el ego le encanta inventarse problemas cuando no existen, ¿no? O sea, el ego es lo que hace, es su naturaleza, ¿no? Y por lo tanto tenemos que saber que eso es el ego, ¿no? Sin embargo, como vosotros sabéis, ya se han hecho muchísimos estudios, miles y miles de estudios, ¿no? De experiencias próximas a la muerte. También se han hecho muchas regresiones psiquiátricas y por eso empezamos a comprender que la mente no, o sea, que la muerte no existe, o sea, la muerte es simplemente un cambio de experiencia, ¿no? La muerte, por eso los místicos tienen hasta prisa, entre comillas, en morirse, ¿no? Porque es como si soltáramos un peso, un lastre, ¿no? Acabáramos un curso, nos fuéramos a casa de vacaciones. Pero vamos, cuando estábamos en el colegio, ¿a quién no nos apetecía irnos de vacaciones, verdad? Entonces, solo la no comprensión, ¿verdad? De lo que es el mundo espiritual nos puede llevar a aferrarnos tanto a seguir en el colegio, ¿no? Pero cuando se produce una comprensión o una visión directa de ello, es verdad que dan prisa de irse para casa, pero vamos, corriendo, ¿no? ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando se puede estar en uno de 5 estrellas? Nadie.
Digo, para que como no conocemos el hotel de 5 estrellas, pues no. Os pongo un ejemplo tonto, pero muy gracioso, me pasó a mí en la vida. Mira, una vez yo le debía un favor a un amigo mío, y muy buen amigo mío, y le quise invitar a un viaje por el Caribe, ¿no? Una semana en el Caribe para, bueno, pues para agradecerle, ¿no? Y me acuerdo que vino con su mujer y, bueno, teníamos un hotel muy bonito con 2 cabañas en la playa y tal y cual, ¿no? Y, bueno, nos instalamos en las 2 cabañas, estábamos encantados, nos parecía maravilloso. Pero yo, que soy un poco trasero inquieto a veces, pues cogí un carrito de golf de esos del hotel para mirar el resto del hotel, ¿no? Y claro, cuando fui a la otra punta vi que había las mismas 2 cabañas, pero además con un salón en medio y en un mejor sitio de la playa y tal. Pues sin pedirles permiso a mis amigos, porque pensé que no iba a haber problema, fui a hablar al director del hotel a ver si nos dejaban cambiar de habitación, ¿no? Para irnos al otro lado, ¿no? Bueno, después de mucha discusión, tal, porque un día no se podía, tal, conseguí que fuera así. Y mi sorpresa fue que cuando llegué al matrimonio de este amigo mío, decirles que nos cambiábamos, dijeron, ni hablar, esto es maravilloso, nada puede ser mejor que esto y tal y cual. Dije, ahí va, la he liado porque ahora ya he cambiado, viene el tío a recoger la ropa, nos van a cobrar lo otro, los otros que iban al otro lado lo van a mandar a este, se hayan montado un lío increíble, ¿no? Y lo único que se me ocurrió fue decirle a mis amigos, mira, no os preocupéis, no nos cambiamos, pero acompañarme en el carrito de golf, que os voy a enseñar otra parte del hotel, donde si venimos otra vez, pues a lo mejor a eso no me pudieron decir que no, claro. Y entonces cuando se montaron conmigo en el carrito y llegamos al otro sitio, dijeron, hombre, claro, hay que cambiarse, ¿no? Entonces muchas veces nos aferramos a lo que conocemos, nos parece estupendo, lo que sea, y no, o sea, no podemos ni imaginar que haya otra cosa mejor. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el mundo espiritual es muy real y además probablemente en las dimensiones de más alta vibración es que no hay que hacer ningún esfuerzo. Por ejemplo, piensas en algo y ya está ahí, ¿no? No tienes ni que ir, ¿sabes? Entonces, por eso creo que tenemos que comprender que el mundo espiritual es más rico, más real, menos farragoso, ¿no? Que este, que es el más denso, y por lo tanto volver a casa de vacaciones después de un buen curso no es algo que nos deba preocupar. Gracias, Gonzalo. Una última cuestión. Dice, la capacidad del alma de ver esencia es la capacidad contemplativa. Sí. Entonces, ¿cómo defines la intuición? ¿Es lo mismo? Vamos, sí, la intuición es lo mismo. Como os dije antes, la intuición es la aprehensión con H directa de la información. También se puede definir como la capacidad de ver esencia. Hay algunos autores que también la definen como la capacidad de reconocer patrones, ¿verdad? Pero yo creo, personalmente creo, que la capacidad de reconocer patrones podría ser también una capacidad mental, ¿no? De la mente que hace una síntesis, ¿no? Que relaciona bien unas cosas con otras. Para mí la intuición la definiría como la aprehensión con H directa de la información sin pasar por el proceso secuencial de la mente, ¿verdad? Y también la definiría como la capacidad de ver esencia, ¿vale? Para mí son las 2 mejores definiciones. Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias. Hay también muchas personas que expresan su agradecimiento en el chat. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, creo que ha sido hoy una charla preciosa sobre el alma y la esencia y sobre nuestras emociones también, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Creo que conocernos mejor y comprender bien estas cosas pues nos va a ayudar a tener mucha más paz interior. Ya lo iremos viendo también en las otras sesiones con los otros temas y que estoy encantado y muy agradecido de poder pasar este rato con vosotros. Gracias, Gonzalo. Cerramos Gracias aquí a la vosotros. sesión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.